Bueno, ¿cómo están? Esta es una primera clase que por lo general suele ser muy participativa, una primera clase en la que ustedes suelen participar. Digamos que la clase 1 y la clase 2 en el cronograma de nuestra materia están concebidas básicamente para incorporar terminología y conceptos que luego vamos a utilizar de manera reiterada a lo largo de la materia. Una materia que, como les expliqué, vamos a analizar los distintos fenómenos de integración y de cooperación que se dan a nivel internacional y específicamente nos vamos a concentrar en el Mercosur y antes de ello en la Unión Europea. Por eso yo les decía que bueno, es una clase que suele ser participativa. Ahora, como no existe esa posibilidad, vamos a ir directamente a los conceptos para que ustedes vayan tomando nota y les pido, eso sí, que graben a fuego esto, ¿sí? Porque yo después, a lo largo del curso, voy diciendo, bueno, este proceso promueve la libre circulación de mercaderías y ya tenemos que tener idea de qué estamos hablando cuando hablamos de mercaderías, o lo mismo respecto de servicios, o lo mismo si estamos en presencia de una restricción arancelaria o una restricción no arancelaria, ¿sí? Son conceptos que tenemos que tener bien grabados. Y lo mismo respecto de los distintos modelos de integración y de cooperación que vamos a ir viendo, ¿sí? Digamos que vamos a incorporar términos y también vamos a incorporar los distintos modelos, ¿sí? Porque cada una de las experiencias que vayamos estudiando a nivel internacional, la experiencia comparada, en algunos casos se utilizará un modelo y en otros casos se utilizará otro modelo. Así que todas estas cosas tenemos que tenerlas claras. Bien, en este mundo de la globalización solemos ver que hay productos que van de un país al otro, ¿sí? En las típicas operaciones de exportación e importación que se instrumentan, como ustedes bien saben, por contrato de compra-venta internacional de mercaderías. Entonces, uno en esas operaciones de exportación, bueno, podemos encontrar que en algunos casos pueden ir granos, que son las típicas materias primas, o pueden ir un aceite de soja, que ya es una materia, digamos, industrial de origen agropecuario, o un auto, ¿sí? Directamente, ya un bien manufacturado, hecho por el hombre, una industria. Eh, digamos que cuando estamos hablando de todos estos tipos de bienes, de productos, estamos hablando de mercaderías. Así que, por favor, ya empezamos a subrayar mercaderías, ¿sí? Es un objeto, es un bien, es algo que es tangible, que podemos tocar la mercadería, ¿sí? La mercadería es un bien que cuando va de un país a otro tiene que atravesar aduanas, ¿sí? Entonces es un bien que cuando se compra y se vende se hace a través, como dijimos, de un contrato internacional típico del derecho internacional privado, pero que a su vez va a enfrentar ciertas actuaciones de tipo administrativo que van a ser, como les dije, de tipo aduanera fundamentalmente. Son bienes que uno puede pensar que circulan de un país al otro y que a lo mejor puede existir mayor o menor grado de restricción para la circulación de ese bien, ¿sí? Y esto lo dejamos un segundito acá al costado porque vamos a hablar más adelante de los distintos tipos de restricciones. Por ahora nos concentramos en qué cosas pueden ser objeto de una transacción a nivel internacional. Y ya vimos la primera, las mercaderías, lo que podemos tocar, lo que luego, cuando va de un país al otro, tendrá que atravesar controles aduaneros y distintas restricciones. Vamos a pasar a otro objeto ahora, o mejor dicho, a otra actividad, ¿sí? Porque precisamente cuando uno en una operación de exportación e importación manda una mercadería, hay muchas actividades que son conexas a esa operación. Y esas actividades van a ser siempre servicios. Y acá subrayamos otra palabra, servicios. ¿Por qué? Porque los servicios suelen ser también parte de objeto de transacciones internacionales. Servicios que pueden ir desde el turismo hasta servicios de tipo profesional, típicos de una consultoría, o los servicios bancarios que están relacionados, por ejemplo, con una operación de exportación o importación, o los servicios de seguro, o los servicios educativos, o los servicios de salud, ¿sí? Lo que distingue a un servicio de una mercadería es que el servicio es básicamente una actividad y la mercadería es básicamente un bien,
¿sí? La mercadería enfrenta, como les dije, controles de tipo aduaneros, procedimientos aduaneros. En cambio, los servicios no. Los servicios no pasan por un control aduanero. Los servicios, en todo caso, sí van a enfrentar restricciones, pero restricciones que son, digamos, más de fuente más difusa. ¿Por qué digo esto? Y bueno, porque a veces pueden provenir de una norma meramente municipal, o a veces una norma bancaria, o a veces una norma de una superintendencia de seguros, o a veces una ley, ¿sí? Pero lo que sí que tenemos que tener en claro es que los servicios también suelen encontrarse restricciones. No es fácil muchas veces prestar servicios desde un territorio hacia otro. Obviamente hoy día con el tema de la globalización y las redes sociales, eh, muchas de estas cosas, de estas restricciones pueden ser sorteadas, pero si ya querés abrir una sucursal, por ejemplo, de tu agencia de turismo o de tu banco en otro país, ya la cosa no es tan fácil y ahí empiezan a aparecer todos este tipo de restricciones que yo les marcaba recién, ¿sí? Entonces, subrayamos mercaderías, subrayamos servicios. Mercaderías, objeto que pasa por una aduana; servicios, actividad, sujeto a distintas restricciones, restricciones de fuentes diversas, difusas. Otro bien, digamos, que puede ser parte, objeto de una transacción es el propio dinero, ¿sí? Precisamente, un contrato internacional de mercaderías, una operación de exportación e importación, una de las prestaciones va a ser enviar, transferir el dominio de un determinado objeto, pero como contraprestación tiene que ir dinero. Entonces, ese dinero también va a circular y también se va a enfrentar a restricciones. Restricciones que muchas veces en esto de las operaciones de exportación e importación tienen que ver con normas de tipo bancarias, ¿sí? A veces hay restricciones por control de cambios para evitar, por ejemplo, que salgan divisas de un país que enfrenta restricciones en su balanza de pagos. Creo que los argentinos en eso ya tenemos una gran experiencia. Bueno, a veces estas cosas también terminan impactando en esa libre circulación de capital de un país al otro, ¿sí? Entonces, bueno, esta es otra palabra, el capital, ¿sí? Mercaderías, servicios, capital, ¿sí? Y por último, las propias personas. ¿Por qué digo esto? Y bueno, porque a veces en un contrato, en el marco de un contrato, uno puede decirle, bueno, te vendo la máquina, pero también te mando a un técnico para que te ayude a instalarla o para que te ayude a capacitar a tu personal. O a veces tengo que mandar gente para que haga el mantenimiento. Entonces ahí lo que van a circular somos las personas. Y a veces van a ser por estos motivos de tipo laboral, pero a veces también son los típicos, digamos, por ejemplo, el típico caso del estudiante que va a hacer un curso de posgrado al extranjero, o alguien que va a disfrutar del turismo al extranjero, o se va a atender su salud a otro país. Entonces, digamos que las personas también circulamos en el marco de contratos internacionales y esos contratos o esos convenios también se ven expuestos muchas veces a regulaciones de tipo pública, ¿sí? Y acá las personas no vamos a pasar por una aduana, pero sí podemos llegar a enfrentar restricciones, donde por ejemplo se nos pide una visa o donde directamente se prohíbe el ingreso, o a veces no, directamente podemos circular libremente, pero en cualquier caso siempre vamos a tener que atravesar algún control migratorio, o no, como vamos a ver, por ejemplo, en el caso europeo, cuando una vez que uno ya ingresa dentro del territorio de la Unión Europea, ¿sí? Lo concreto es que tanto las mercaderías, como los servicios, como el capital, como las personas, en este mundo globalizado, creemos que podemos circular libremente de un país al otro. Y todos sabemos que eso no es así. Ya les marqué a ustedes que existen restricciones para cada una de estos factores, digamos. En algunos casos serán de tipo aduanera, en otros casos pueden ser bancarias o de superintendencia de seguro, otras veces van a ser de tipo migratorias, otras veces son normas de bancos centrales. Vamos a concentrarnos por un segundo en las restricciones que tienen que ver con la circulación de mercaderías, porque las vamos a mencionar mucho durante el curso. Esas restricciones pueden ser de tipo arancelarias o restricciones no arancelarias. Y acá anotamos esto también, ¿sí? Esta distinción ya, arancelarias y no arancelarias. Nos concentramos en estas restricciones porque sí pueden ser categorizadas de esta manera. Las demás pueden ser muy diversas,
pueden ser muy diversas y no nos vamos a referir tan específicamente a los tipos de restricciones que pueden enfrentarse en cada caso. Pero sí vamos a estar hablando mucho de las restricciones arancelarias y las no arancelarias. Yo les dije que las mercaderías precisamente tienen que atravesar una aduana y muchas veces los países, como todos sabemos, cobran derechos de importación. Cuando ingresa una mercadería, se le pide que se pague una determinada cantidad de dinero en función, por ejemplo, del valor que tenga esa mercadería, ¿sí? Suele ser una alícuota en función de ese valor, o a veces también pueden establecerse restricciones, digamos, similares, ¿sí? A lo mejor en función del tamaño del cargamento, etcétera, etcétera. Pero lo concreto es que se establece un gravamen, una alícuota, ¿sí? Un impuesto. Entonces, cuando estamos hablando de restricciones arancelarias nos estamos refiriendo a ese tipo de restricción, ¿sí? Una restricción en la cual, por lo general, los países tienen es un nomenclador, ¿sí? Un listado donde aparecen identificados todos los productos y los distintos subproductos, ¿sí? Y al ladito del producto, de un código al que se le asigna un producto, va a existir también una alícuota, un porcentaje de lo que se paga de derechos de importación. Entonces es un nomenclador que identifica con las respectivas alícuotas. Así funciona el mundo de los derechos de importación, así funciona el mundo de las restricciones arancelarias. Un mundo que es transparente en cierto modo, porque estas cosas se publican en el boletín oficial y son de fácil conocimiento, ¿sí? Para los usuarios, los operadores del comercio internacional. Pero al lado de estas restricciones arancelarias, que son transparentes, que están a simple vista, muchas veces los países, como hay muchos compromisos internacionales para ir reduciendo estas restricciones, han ideado otro tipo de restricciones, porque muchas veces lo que se busca con estas restricciones es proteger a la industria local, ¿sí? De la competencia internacional. Entonces, como los países muchas veces en acuerdos internacionales, generalmente en el marco de la Organización Mundial de Comercio, reducen estas restricciones arancelarias, estos aranceles de importación, al mismo tiempo empiezan a elevar otro tipo de restricciones para proteger a esa industria. Y esas otras restricciones que se suelen utilizar son muy variadas. A veces pueden ser por motivos sanitarios, ¿sí? Por ejemplo, para proteger la salud de las personas, o de alguna especie de vegetal, o de una especie animal. A veces normas de tipo técnico, ¿sí? Como por ejemplo exigir que los productos por razones de seguridad tengan un determinado voltaje, o un determinado tipo de enchufe, o una determinada forma de ser elaborados. A veces también pueden haber razones de tipo, digamos, cultural, proteger ciertos bienes que uno no quiere que se ingresen o que no salgan del país, armamentos que no puedan circular por razones de seguridad, o sea, una amplia gama, cuestiones de tipo ambiental, ¿sí? Entonces es una amplia gama de motivos, casi siempre políticamente correctos, que van a justificar para que un país adopte una norma o adopte un decreto o un acto administrativo restringiendo el ingreso de un producto, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos las restricciones arancelarias, que como dije son derechos de importación y son transparentes y son claras, ¿sí? Pero al mismo tiempo tenemos este otro gran espectro de restricciones que no son arancelarias, ¿sí? Que son de cualquier índole y por cualquier motivo, pero que en los hechos terminan impactando porque establecen una restricción. A veces impidiendo directamente el ingreso de un producto o dificultándolo, ¿sí? Porque se le piden más requisitos, más documentación, etcétera, etcétera, más trámites para que pueda ingresar, y esa dificultad extra hace que también actúe como una restricción. Entonces, restricciones arancelarias por un lado, todas estas otras las vamos a llamar restricciones no arancelarias, ¿sí? Entonces, ya subrayamos restricción arancelaria, restricción no arancelaria, ¿sí? Dos palabras que vamos a usar todo el tiempo y que tenemos que tener muy claro de qué estamos hablando, ¿sí? Yo les pido por favor que en esto se lo graben a fuego. Se lo graben a fuego porque vamos a estar 4 meses hablando de esto. Yo no voy a explicar en cada oportunidad qué es lo que quiero decir cuando menciono una restricción arancelaria o cuando menciono una restricción no arancelaria, ¿sí? Bien, todas estas palabras las vamos a usar todo el tiempo, como les decía. Otras palabras que vamos a utilizar mucho
ya tienen que ver con la forma en que se gestionan los procesos de integración y de cooperación, ¿sí? Vamos a hablar de diseños supranacionales y de diseños intergubernamentales. Supranacionales, esto se lo tiro así como una mera introducción, después lo vamos a desarrollar en profundidad. Generalmente tiene que ver con ese tipo de organización internacional a la que los estados le atribuyen competencias que son propias, ¿sí? Los estados dejan de ejercer entonces esas competencias y la pasa a ejercer una organización internacional. En cambio, en la intergubernamental, los estados retienen todas esas competencias y lo que hacen es crear instituciones para facilitar la cooperación entre ellos, ¿sí? Intergubernamental, cooperación entre gobiernos. Entonces, estas dos palabritas, si bien luego las vamos a desarrollar, porque en cada caso la supranacionalidad o la intergubernamentalidad, según el proceso de integración, tendrá distintas fisonomías, pero bueno, se las tiro como para que vayan incorporando, ¿sí? Entonces, en este mundo de la globalización, vamos a ver que puede haber distintos tipos de actores, ¿sí? Ya sean empresas o actores públicos, que van a estar desarrollando distintos tipos de transacciones. Por ejemplo, como le dije, una operación de compra-venta internacional de mercaderías, que puede tener distintos servicios conexos de tipo bancarios, seguros, profesionales, o personas físicas, ¿sí? Que de repente contratan un servicio profesional, o una persona física que contrata con una empresa un servicio de turismo, ¿sí? O una persona física directamente que contrata con una empresa que le mande un pantalón desde el extranjero, ¿sí? Todas transacciones distintas con distintos tipos de sujetos, ¿sí? Sujetos ya sean empresas o personas físicas o el propio Estado, que cuando interactúan en el mundo van a enfrentar mayor o menor restricción. Muchas veces estas restricciones, porque se dice que el comercio entre las personas y los vínculos en las personas son buenos para el funcionamiento del sistema internacional, se procuran reducir o eliminar a nivel multilateral. Un caso concreto, la Organización Mundial de Comercio con el tema de las mercaderías o incluso con los servicios. Pues bien, otras veces lo multilateral no logra los resultados deseados, no logra el nivel de profundidad deseado, entonces lo que se ha optado es por las vías regionales, por procesos regionales, como puede ser el Mercosur o la Unión Europea, que ya vamos a ir viendo cómo se fue desarrollando estas distintas experiencias y cómo interactúan cada una de ellas dentro del sistema multilateral, ¿sí? Porque si todas estas experiencias regionales fueron posibles es porque hay normas multilaterales a nivel de la Organización Mundial de Comercio que así lo permiten. Entonces, un poco la idea era explicar estos conceptos básicos para que ya los vayan grabando. Cuando estamos hablando de actores estatales, tengan presente que vamos a referirnos fundamentalmente a los estados nacionales, ¿sí? Así que también tengamos en cuenta eso. Los estados nacionales son los grandes protagonistas de las relaciones internacionales, son los que firman los tratados. Precisamente, todas estas experiencias regionales que vamos a ver surgen a partir de tratados internacionales firmados por dos o más estados nacionales, ¿sí? Los estados subnacionales, por ejemplo, una provincia, una ciudad, también pueden participar en este tipo de experiencias, pero no van a celebrar ellos los tratados. Generalmente lo que hacen estas provincias es participar a lo mejor en alguna institución que han creado los estados nacionales para que participen del proceso. Los estados nacionales, subnacionales pueden celebrar convenios internacionales, pero suelen ser convenios de cooperación, convenios donde no hay unas obligaciones de las características que sí existen en un tratado internacional generando responsabilidad internacional, ¿sí? Entonces, bueno, esta es un poco la idea de que puedan contar con todos estos términos, ¿sí? Hacerse de estos términos, saber que cuando estamos hablando de entes públicos, actores estatales, van a ser básicamente los estados nacionales. Después estarán los estados subnacionales participando en alguna institución, en algún órgano que han creado los órganos nacionales dentro de un proceso de integración, puede pasar o no. Y a su vez, estos estados nacionales, cuando interactúan entre sí, van a hacerlo firmando tratados internacionales que busquen lograr un determinado objetivo, ¿sí? De integración o de cooperación, y que a su vez crean instituciones para el logro, para poner en marcha el proceso y avanzar en el logro de ese objetivo, ¿sí? Entonces ahí es donde entran a jugar este tema de las instituciones supranacionales o intergubernamentales.
no se mareen mucho. Hoy quiero que nos vayamos con algunos términos nomás, ¿sí? No tenemos que ir sabiendo perfectamente qué es una mercadería, qué es un servicio, qué es capital, de qué estamos hablando cuando hablamos de personas, de los distintos niveles de actores estatales que pueden intervenir y cuáles son los grandes protagonistas. Básicamente eso, también de que pueden ser personas físicas o empresas las que estén interactuando. Y esta idea de lo supranacional y lo intergubernamental, ¿sí? Bueno, por ahora dejamos aquí.